Como ha habido mucho material, el tema de hoy, que es domingo 6 de agosto, primer domingo del mes de agosto del 2023, tiene por título, para continuar con el tema que partimos en dos, ¿cómo opera la limpieza y la purificación? Entonces, una de las cosas que quiero comentarles es que nosotros dejamos bien claro, lamentablemente, que una de las cosas que Dios quiere limpiar y purificar en la iglesia es que dejemos de ser hipócritas. Que hay muchos cristianos que parecen cristianos, aparentan ser cristianos, pero no lo son. No han alcanzado la salvación y la vida eterna, o cuando la han alcanzado, se han quedado en una vida carnal arriesgando su vida eterna. También operan con muchas cosas de religiosidad, porque a veces pensamos que la religiosidad solo se da por la manera de vestir, pero también vimos que la religiosidad se da por la manera de conducirse y de trabajar. Dimos algunas explicaciones de lo que es la hipocresía y hablamos de que es actuar en carácter asumido, es decir, como que hay muchos gente que asiste a las iglesias, son simpatizantes y son actores cristianos, pero no son cristianos. Vimos todo eso y vimos que hablan, pero hablan nada más como si estuvieran simulando una manera de pensar y de vivir, y es falso todo ello. Fingen, engañan, y el Señor dijo eso. Quiero terminar esa parte, porque hasta ahí llegamos, con a dónde finalmente el Señor Jesucristo dijo. Les dije que en el Evangelio de Mateo hay 15 veces que Jesucristo habla de que hay gente que se dice justa, que se dice salva, pero que son unos hipócritas, y 15 veces los refuta. Les dije que en el capítulo 23 de Mateo, que hoy vamos a también citar, encontramos 7 veces el que el Señor fustiga la hipocresía de aquel que dice que es justo cuando no está haciendo obras de justicia. Ahora, finalmente el Señor Jesucristo, y quiero llevarlos hasta Mateo 24, me quiere acompañar, nos dice qué sucede, a dónde termina, ¿sí?, el hipócrita. Y acuérdese que esto es palabra del Señor. Yo no tengo ningún deseo contra ninguno que se congregue en alguna iglesia cristiana. Lo único que quiero es que reflexionemos y estemos claros si la conducta que cada uno está teniendo delante de Dios es aprobada por Dios y no considerada como una conducta hipócrita, porque el Señor no tolera esa falsedad. Mire lo que dice Mateo 24, y precisamente en el 51 dice algo bien tremendo. Voy a leer desde el 50, dice: y vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Está hablando de los malos siervos, de los malos pastores, de los malos maestros, de los que no están enseñando la palabra de verdad. ¡Qué terrible! Y dice, los va a llevar, dice, y va a poner su parte con los hipócritas. O sea, primero van los hipócritas y después los que enseñaron a los hipócritas. Y dice, allí será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál es el final de uno que actúa como cristiano pero que no es? ¿Cuál es el final de uno que dice, soy justo, pero no practica la justicia? ¿Cuál es el final de aquel que dice, amo al Señor, pero no guarda la palabra del Señor ni sus mandamientos, ni anda bajo la voluntad determinada por Dios? El final es terrible. Juntamente con aquel siervo que no sea fiel al Señor y que no enseñe la palabra de verdad y que esté buscando, como hemos mirado, estrategias de hombres, festividades para tener a la iglesia controlada y para tenerla firme ahí, de nada sirve, ¿sí? Yo a veces he preguntado a pastores que tienen una cantidad grande, ¿y conoces a todas tus ovejas? ¿Y sabes que todas tus ovejas son salvas?
Si esta noche decidiera Jesucristo venir, les pregunto, o esta tarde o en la mañana, porque no sabemos si será al día, en la tarde o al amanecer o al anochecer, y se toca la trompeta, ¿serían salvos? ¿Serían arrebatados? ¿Serían levantados del polvo los congregantes que ya están sepultados, que ya están muertos? Y no, a veces no tienen la certeza. Una de las cosas que estamos queriendo en esta iglesia es que el que asiste aquí tenga la certeza de tener una relación con Jesucristo, su fe tenga un fin, la salvación de su alma, el alcanzar la vida eterna, el ser parte de la primera resurrección, si es que murió, y si no, ser parte de la transformación de su cuerpo y del arrebatamiento. Porque yo quiero decirles que en breve está Cristo por venir, y vamos a quedar sorprendidos cuando el Señor venga, porque acuérdense que aunque muchos han dicho de los, malinterpretando la palabra de los 50 jubileos que ya se cumplieron, hicieron cuentas, y según esto ya tenía que haber venido Jesucristo en el 2021, y ya estamos en el 2023, y los pastores que dijeron esto quedaron mal, porque mintieron. Qué triste, ¿verdad? Por andar haciendo interpretaciones personales y hablando de los 50 jubileos, cada jubileo son 50 años, perdón, de los 40 jubileos y por 50 años, entonces son 2000 años, y según esto, pues ya tenía que haber venido, según las cuentas, el Señor Jesucristo, pero les falló las cuentas porque está bien claro que dijo el Señor: velad y orad, porque no sabéis la hora ni el día el que el Señor ha de venir. ¿Y cuál fue la mala interpretación que dijeron? Es que no dice el año. Ah, caray. Entonces, si no dice el año, puedo dar una interpretación. Qué terrible eso de irnos con las modas y con las interpretaciones para que mi iglesia siga llena y para que yo tenga. Esto está llevando a la desgracia al pueblo de Dios. Bien, vamos a dejar ahí y hoy vamos a entrar al tema: cómo opera la limpieza y purificación. Y vamos a ir precisamente a Mateo 23, 26. Y dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor a través de esto que ha estado hablando acerca de los fariseos y que 7 veces habla que son hipócritas? Y estamos hablando de cómo limpiar y purificar según Jesucristo y según la palabra. Mateo 23, 26 nos está diciendo algo muy, muy tremendo: que limpies primero lo de dentro. Fíjese nada más lo que el Señor nos está diciendo. Analiza lo que traes adentro, analiza lo que traes en tu mente, analiza lo que traes en tu alma, analizas cuáles son tus pensamientos. Qué bárbaro, qué Dios tenemos. Analiza cuáles son tus decisiones y tus deseos, analiza cuáles son tus emociones. Ya mejor suspira por mi palabra y por mis mandamientos, y no andes suspirando por la muchacha, por el muchacho que no te va a hacer caso. Entonces, esa es una broma sarcástica. Y ¿sabe qué? El Señor está diciéndonos: primero limpia lo de dentro. ¡Wow! ¿Sí? Y también, ¿por qué no limpia lo de fuera? Pero no limpias lo de fuera para aparentar, porque eso es hipocresía, cuando no has limpiado lo de dentro. Qué fuerte palabra el Señor nos trae. Me estaba hablando un hermano que no viene, él vive fuera de México, y me dice: con el mensaje que diste, estoy revisando cuáles han sido mi manera de pensar y de vivir, y lo que sale de mi corazón. Entonces el Señor está hablando de ello. Vamos ahora a Mateo 15, 17 al 20. Vamos a ver qué nos dice Mateo 15, 17 al 20. Recuerde que a mí me gusta predicar la pura palabra. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Fíjese bien, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Aquí hay una prueba de si lo de adentro está limpio. Cuando te provocan, cuando te enojas, cuando recibes algo que consideras injusto o que no te parece y entras en enojo, en ira, ¿qué es lo que hablas? Aquí el Señor está diciendo
que lo que sale porque del corazón sale, bueno, dice, lo que sale de la boca, del corazón sale. Tal es tu pensamiento, dicen los proverbios, tal es tu corazón. Entonces, a veces decimos, ¿y cómo voy a saber si ya por dentro estoy limpio? ¿Cómo hablas? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué tal le dices? Yo he visto y he oído a veces en disputas familiares y en disputas matrimoniales cómo se ofenden el varón y la mujer. Y se dicen, pues, palabras que yo no puedo decir aquí. Y según esto, pues son hijos de Dios. Todo por el enojo. Airaos, pero no pequéis ni deis lugar al diablo. Entonces aquí el Señor Jesucristo está dando algo tremendo. Nos está diciendo, límpialo de dentro y se va a limpiar lo de fuera. Pero si lo de dentro no está limpio, pues lo primero que se va a denunciar es cómo hablas. ¿Cómo hablas? Ya se quitaron de nosotros las palabras altisonantes, las ofensas, las groserías. Oh, eso es difícil. Yo luché mucho con eso porque siempre he sido bromista y en la prepa y en la secundaria era pero muy bromista, pero incluían palabras groseras en cierto momento. Y tuve que decirle, Señor, eso no está bien. Y reconocer que no estaba bien. Me lo autorizaba porque yo joven. Lo dicen, no, pues es que estoy joven ya. Total, no me voy a morir pronto. Bueno, pronto. Eso ha sido verdad porque yo ya voy son 75 años y eso lo viví muy intensamente cuando tendría entre 14 y 18 años, pero no estuvo bien. Cuando lo reflexiono, le digo, Señor, no estuvo bien. Y dice ahí, porque lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Entonces, no solo estás mal tú adentro, no solo estás mal afuera, no solo te ves mal, sino contaminas al de afuera. ¿Qué ha pasado? Yo le voy a decir, como ya le dije hace rato que yo soy del Parque Jurásico, en mi tiempo las muchachas eran muy recatadas y nunca oí a las muchachas de mi tiempo decir groserías. Pero ahora ya están contaminadas. Y ahora usted puede escuchar a las jóvenes, yo a veces veo saliendo a los jóvenes de la secundaria, de la escuela, y pues hasta las comas son groserías. ¡Qué tremendo! Entonces ya están contaminadas, ¿sí? Porque del corazón salen los malos pensamientos, 1, 2, los homicidios, 3, los adulterios, 4, las fornicaciones, 5, los hurtos, 6, los falsos testimonios, 7, las blasfemias. ¿Oyó? Bueno, estamos hablando de que el Señor quiere que limpiemos lo de dentro y la contaminación moral y espiritual, nos daríamos este comentario, tiene consecuencias eternas de condenación y muerte y da lugar a la contaminación temporal en cosas materiales, físicas y corporales. Estamos hablando de cómo limpiar, entonces ¿qué vamos a limpiar? Lo de dentro y también lo de fuera para no contaminar, ni nosotros estar en corrupción, ni contaminar a nadie. Ahora vamos a ver que cómo limpia Jesucristo. ¿Va a dejar el Señor Jesucristo la iglesia como hoy la vemos? No. ¿Dónde nos habla que el Señor nos está teniendo paciencia, pero que Él se va a encargar de limpiar la iglesia? ¿Cómo le llama en ese momento? Vamos a Mateo 3:12 y mire lo que dice acerca de Jesucristo. Su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Cuál cree que es la era del Señor? La iglesia. Esa es la era del Señor. ¿Y qué dice? ¿Quién la va a limpiar? Y luego, usted no escucha las clases de crecimiento espiritual, estas últimas, de cuando el Señor ha determinado las cosas, y estas últimas en donde habla de misericordia con sus 5 secciones, nos dejan bien claro
la lucha que tenemos y las causas por las cuales Dios nos castiga, y a veces no queremos aceptar que Dios castiga y que Dios disciplina, y por qué vienen enfermedades y por qué vienen aflicciones y por qué vienen, y cómo Dios lleva un proceso en nosotros para corregir esas aflicciones, esas enfermedades y todo, y cómo podemos llegar hasta el arrepentimiento. Y todavía nos dice en esta clase tan interesante que no te la vas a quitar de encima, aunque ya hayas llegado al arrepentimiento, ya hayas dicho al Señor, ya hayas encontrado al Señor. Tienes un enemigo de las almas que va a estar viendo, que trata de poner lazos del diablo en ti para que no salgas de ahí. Y finalmente, la misericordia de Dios, si tú buscas al Señor, va a prevalecer. Qué bárbaro, qué proceso de enseñanza. Escuche los 5 pasos en los 2 casos que ha habido, o 5 secciones, como les llama el hermano Eliud. El Señor Jesucristo limpiará su era. Esta es una promesa en futuro y se vuelve un presente para su iglesia. ¿Cuándo el Señor va a actuar? Qué bueno que el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero Dios no va a dejar a esto así. Dios no va a dejar, porque lamentablemente la mayoría de las enseñanzas que hay en las redes sociales están torcidas conforme a la palabra del Señor. ¿Y dejará Dios todo eso así? ¿Dejará que prevalezca todo eso? ¿Dejará que el mundo de las tinieblas esté sobre la iglesia? No, eso no lo va a dejar el Señor. Vamos a ver un punto más. ¿Cómo limpia el Señor? ¿Cómo opera la limpieza del Señor y la purificación? Vamos ahora a Mateo 11:5. Vamos a ver qué aprendemos ahí. Recuerde que a mí me gusta que sea la palabra la que predique y no yo. Y dice la Escritura, ¿sí? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio, ¿sí? ¿Sabe qué? El Señor Jesucristo limpia los cuerpos. Tenga fe, hermano. Limpia los cuerpos de enfermedades, de plagas, de epidemias. Él opera. ¿Por qué no opera en mí? Pues porque no crees. ¿Por qué no crees esta promesa? Cuando el Señor dijo, vean lo que yo hago. ¿Ya no lo hace Jesús? ¿Ya se murió? ¿No es el mismo ayer y hoy por los siglos? ¿No es el Todopoderoso? Entonces, ¿por qué no creemos? ¿Cómo opera y limpia? El Señor es un Dios que limpia y purifica integralmente el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Y sabe qué? Nosotros, el pueblo de Dios, estamos siendo muy azotados en el cuerpo. Pero el Señor está diciendo, aquí estoy. ¿Cuántos creímos lo que hoy estaba diciendo el hermano Eliú y lo que estaba diciendo las hermanas al testificar? Aquí está el Señor Jesucristo, aquí está el Espíritu Santo. ¿Ya será? ¿No son exagerados estos hermanitos que están aquí, estos poquitos? ¿No están medio locos? ¿Estará aquí? ¿De veras está el Espíritu Santo? Yo sí puedo decirle que sí lo percibí, porque mi alma clama por él. Y porque yo sí andaba de suspira y yo me echaba unas suspiradas que no se imaginan. Casi que los dejo sin aire a todos ustedes. Bendito sea el Señor. Muy bien, vamos ahora a ver qué aprendemos en Marcos 7:19. Vamos a ver en Marcos 7:19. Y dice la Escritura ahí, porque no entra en su corazón, sino que en el vientre y sale a letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Hablamos de lo que es para lo interior, para el alma, para el espíritu, para el corazón. Pero ahora el Señor dice, yo tengo el poder para hacer limpios todos los alimentos. Pero ahora yo estoy informado continuamente que hay muchos malestares estomacales. Cuando tenemos un Dios que limpia los alimentos. Yo sé que no
puede que no sea tu caso, pero ¿cuántos dan gracias por los alimentos y les piden que sean limpios? Pues te vas a enfermar menos del estómago, porque está dicho. Yo en todos lados, aún cuando voy a los restaurantes, hasta la gente se me queda viendo. No me da vergüenza, hasta alzo a veces las manos, estoy orando, y una de las cosas que le pido al Señor, le doy gracias por los alimentos, los santifico y le digo, Señor, límpianos de toda contaminación espiritual que haya, porque yo no sé si el que lo hizo es santero, y brujo, idólatra, pagano, no sé, y a lo mejor ahí estás, los cristianos son bien taqueros, y no sabes que el taquero es adorador de la Santa Muerte, y ese día te da unos dolores y una diarrea cuadrada que no sabes ni de dónde ponerte, ¿sí? Pero no lo santificaste, pero no quitaste todo eso. Es que tú no sabes. Tú vas y compras al mercado de ruedas y tú no sabes. Y yo a veces veo y dice, ay, usted fue el primero, patrón. Y se persignan, ya se maldijeron. Y digo, Señor, yo limpio toda maldición. Porque usted sabe que el madero es maldición. Por eso algunos dicen, yo soy de la cruz. No, yo no soy de la cruz, yo ya no. ¿Sí? Ahí está colgada la maldición. Y ahí puedo colgar mis maldiciones, pero yo no. Porque la cruz es maldición. ¿Y qué hacen ellos al persignarse? Ya se maldijo. Ya se maldijo. Porque él dice, aquí está la cruz sobre mí. ¿Sí? Porque todo el que es colgado en un madero es maldición, dice Gálatas. Por no leer la Biblia. Y entonces le digo, Señor, que se limpie. Dios limpia los alimentos. Vea nada más lo que estamos mirando. Ahora vamos a Lucas 11, 34 al 36. Mire, estamos hablando de cómo opera la limpieza y la purificación. Y dice ahí, la lámpara del cuerpo es el ojo. Fíjate qué importante. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mirad pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Tenemos un grave problema. ¿Cuáles son los sentidos que más se nos afectan en el diario caminar de este mundo? La vista y el oído. Son básicos. ¿Cuántas cosas están entrando por esos dos sentidos? A veces no lo quieres, pero de todos modos te entra. A veces no lo deseas, pero entra. Qué bendición las redes sociales. Pero como el capítulo 28 de Deuteronomio, 15 versículos son de bendición, y de el 16 en adelante hasta el 64 o 65 puras maldiciones. Así nos pasa con lo que oímos y que vemos. Unas cosas pocas son buenas, pero las mayorías son malas. Por eso el Señor dijo que tenemos que estarlos limpiando continuamente. Porque a veces tú no quieres, pero de todos modos, ¡pum! ¿Qué están promoviendo aún ahora en los nuevos textos para los jóvenes? ¿Qué están promoviendo en las redes sociales y en las películas y en las series que ves? Hay veces que uno dice, qué bárbaro, qué buena está esta serie, qué interesante. A mí me gustan mucho las de investigación, de espías, de eso. Pero de repente, ¡pum!, ahí en un acto homosexual. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Pero nos lo meten ahí. Ya a veces me quedo pensando, ¿será bueno esto? Por un rato de pasar. A veces nosotros se complica un poquito las horas y dice mi esposa, ya es un poquito tarde. No, vamos a escuchar la palabra de Dios mejor. Vamos a escuchar alabanzas y hacemos un lado y no vemos eso. Porque es una cuestión terrible. Pero ¿qué dice? Que a través de tu ojo, en tu cuerpo, o hay luz y hay tinieblas. ¿Y qué hacen las tinieblas en tu cuerpo? Dolores,
de cabeza, dolores de cuerpo, tantas cosas. ¿Cuántas tinieblas tenemos a veces dentro de nuestro cuerpo a causa de lo que vemos? Pero el Señor quiere limpiar nuestro ojo y hacerlo bueno para que nuestro cuerpo esté lleno de luz y no de tinieblas. Ten cuidado con lo que tú ves y con lo que oyes. Y si te contamina, pues dile, Señor, yo no quiero eso, yo lo hago a un lado, Señor, estoy en este mundo. El Señor dijo, ¿verdad? Como leímos en la otra enseñanza, el intercesor del capítulo 17 de Juan, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Yo voy a ti, Padre, y ellos van a venir a mí. Que sean ellos uno como yo y tú, Padre, somos uno. Y entonces, amado hermano, ese capítulo 17 nos enseña que hay una lucha tremenda. Vimos, ¿verdad? Que no somos del mundo. Dios no nos va a quitar del mundo, pero nos va a guardar del mundo. Pero estamos en el mundo y entonces tenemos que pedirle al Señor, limpia mis ojos y mis oídos. Muy bien. Vamos a ver. Aquí hay algo que es tremendo. Lucas 11:40 al 42. Y dice, necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de dentro? Ahora vamos a ver con respecto a los diezmos, ofrendas, primicias y limosnas, misericordias, justicias y fe. Dice, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. ¿Qué palabra es tan tremenda? ¿Qué aprendemos? A veces muchos dicen, hermano, no me está rindiendo el dinero. ¿Das tus diezmos? ¿Das tus ofrendas? ¿Ayudas a la gente? ¿Te esfuerzas en ello como testificamos la vez pasada? Dice el Señor, ¿sí?, que lo que tenemos, nuestros recursos y medios, incluyendo las limonas, es decir, la ayuda al prójimo, cuando lo hacemos con justicia, con el amor de Dios y con fe, ¿sí?, entonces son limpiados. ¿Oyó eso? Mis recursos son limpiados. Yo no le voy a leer todo, pero, amado hermano, es tremendo que cualquier recurso viene manchado, viene contaminado. Mire lo que dice la Escritura, ¿sí? Y nos habla que son injustas. Lucas 16:11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿qué os confiará en lo verdadero? Todas las riquezas, el 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que todo recurso, que toda riqueza que tú recibas, tiene una contaminación. De alguna manera es injusta. A lo mejor es injusto porque no te lo merecías. Hoy hay muchos mexicanos que quieren tener mucha bendición económica, pero no quieren trabajar. Y el Señor está diciendo, si tú recibiste algo, límpialo. Pero Señor, ¿cómo lo voy a limpiar? Da lo que te corresponde y aún más. Y se va a limpiar. Eso dice aquí la palabra. No lo digo yo. No estoy promoviendo para que usted diga, ay, el hermano lo que quiere es llenar su bolsillo. Yo no quiero llenar nada. Porque aún lo que ustedes dan, ¿qué cree que hago todos los domingos? Ahí está mi esposa de testigo. Tomo ahí los sobres, tomo también toda la lista de las transferencias y depósitos y empiezo a orar uno por uno y empiezo a clamar. Y lo primero que le digo al Señor, Señor, todo esto es cosa dedicada, cosa santificada, cosa consagrada para ti. Señor, tu palabra dice que los diezmos, las primicias de las ofrendas, ¿sí?, son para que tú nos las das para que y tú quieres que los demos en cierto lugar que tú nos asignes para que aprendamos a tener temor de ti.
Y ahí estoy orando, y Señor, y limpia, porque yo no sé, Señor, ¿sí? Los que trabajan en el gobierno, pues, ¿cómo está el gobierno? ¿Muy limpio? Los que trabajan en ciertas empresas, a veces me dicen los hermanos, mire, está pasando esto en la empresa y aquello. ¿Están haciendo cosas corruptas? ¿Está limpio el dinero que recibieron? No. Tú no sabes si eres una persona que trabajas por ti mismo, si lo que está recibiendo de esa persona, no por eso digo que no lo recibas, es limpio o no. ¿Qué tal si esa persona es muy idólatra y lo consagró a su ídolo antes de dártelo? El Señor dice, hay que limpiar los recursos. Y ahí está la regla en Lucas 11, 40 y 42, y lo confirma en Mateo 23, 23. Mire lo que dice, y lo voy a leer rápidamente. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque desmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. O sea, da completo, hermano. Haz las cosas como Dios manda, no como el hermano Ernesto manda. Yo a veces te recomiendo. A veces hay hermanos que me dicen, hermano, pues, tengo esta situación, empieza Dios a enderezarles la situación, empieza hasta a darles más trabajo. Hace poco hablé con una persona que le dije, mira, hace un año no tenías nada, después tenías algo, después estuvimos orando y estuviste dando tus diezmos y ofrendas y Dios te dio el doble de sueldo. Ahora ya te quieren hacer gerente, ¿sí? Pero ya se te está olvidando, ¿eh? Ya se te está olvidando. ¿Sabes qué? Yo le dije a esta persona, yo no dándote tu dinero, pero me temo que tú no estás limpiando tu dinero. Y me temo que un día de estos el Señor retire la bendición que te ha estado dando, multiplicándotela. Pero tú sabes. Oh, qué fuerte palabra. Porque dirá el hermano, no exhorta a alguien. Yo no quiero que pierdan su bendición. Pero si ustedes la quieren perder, allá ustedes. Ahí está la palabra. Ya no voy a tratar más de ello. Vamos ahora, Juan 13:10. Estamos hablando de cómo opera la limpieza y la purificación, que es obra de Jesucristo. Juan 13:10, que ya lo conocimos. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí vemos varias cosas que aprender. El caminar por este mundo, como hace rato lo dije, nos contamina nuestros sentidos, la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato. Según 2 de Corintios 11:13, una de las maneras en que la serpiente engañó a Eva es que la hizo que se extraviera de sus sentidos y rompió la fidelidad delante de Dios de sus sentidos. Usted puede leer 2 de Corintios 11:13 y así dice. Y dice Pablo, ¿verdad? Me temo que también ustedes sean extraviados de sus sentidos y de la sincera fidelidad a Dios. Entonces, amado hermano, tengamos mucho cuidado en el caminar. Pero aquí nos dice que nosotros tenemos todos los días, porque caminamos, que pedirle al Señor, Señor, pues ya salí a trabajar, ya salí a estudiar, no sé, ¿verdad? Anduve por aquí, para allá, hay cosas que vi, hay cosas que oí, hay cosas que a lo mejor hice, no está bien, aquí vengo a cuenta, Señor, límpiame con tu sangre, como vimos la vez pasada, límpiame con tu palabra, límpiame con la obra de tu Espíritu, límpiame, Señor, aquí estoy delante de ti. Necesitas lavarme para estar limpio, Señor. Hay que limpiarnos diariamente. Por lo menos hágalo ya cuando llegó a su casa. Por lo menos hágalo antes de dormirse. No se duerma como, perdón, no estoy ofendiendo, como los perros que se dan 3 vueltas y ya quedaron dormidos, ¿sí? Entonces, no lo haga, ¿sí? No es bueno. Dele gracias a Dios y pídale, límpiame, Señor, y ya usted queda limpio. Pero aquí hay algo más, dice, vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hay algunos que dicen, pues a mí me gustó la manera en que me ensucié en el mundo. Mejor ahí lo dejo, porque esto sí me gustó. Ten cuidado, ten cuidado. Entonces, vamos a ver, podemos ser engañados y nuestros sentidos extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, contaminando nuestra alma y nuestro cuerpo, que nos conducen al pecado, según Juan 15:3. Vamos a ver allá Juan 15:3, ¿qué dice? Vamos a ver qué nos dice ahí.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, es la palabra del Señor que nos limpia. ¿Por qué tomé esto? Mire, le voy a decir, cuando nosotros ya cometimos algún pecado, la principal limpieza, como aprendimos la vez pasada, es cuando yo le pido al Señor perdón y Él me limpia de todo pecado o de todos los pecados con su sangre. La sangre que ha sido rociada es la que nos limpia de pecado. Pero yo le voy a decir, la palabra tiene doble función. La primera función de la palabra es que nos advierte. Es profiláctica y nos dice la palabra, no vayas por este camino, no hagas esto porque te va a salir mal, porque te vas a contaminar, porque vas a desobedecer los mandamientos del Señor. Es preventiva, pero a veces también es correctiva. Y entonces la palabra nos dice, ¿hiciste esto mal? Entonces no te quejes de que Dios al que ama castiga. Me llamó mucho la atención en la clase que tuvimos que aprender de Lamentaciones, sí, muchísimo la atención, y estaba yo comentando con mi esposa el versículos 37 al 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Porque dices, no creo que esto sea de Dios. El Señor dice, yo fui. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? O sea, te quejas, ay Señor, si yo soy parte de la iglesia más famosa de México, pues sí, mira, laméntese el hombre en su pecado. Entonces tenemos que tener cuidado. Laméntese el hombre en su pecado. Y no te quejes de que ha estado viniendo, porque Dios al que ama, castiga. Es decir, la palabra de Dios es una profilaxis, es la higiene del espíritu, del alma y del cuerpo, porque es la palabra hablada por Cristo Jesús. Y esto está comprobado y lo conectamos con Efesios 5, 25 al 27. Vamos hasta allá. Muy conocido este pasaje y vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor ahí. Y dice ahí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para, uno, santificarla, dos, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, tres, una iglesia gloriosa, cuatro, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la obra de la palabra. Una obra de profilaxis preventiva, de higiene espiritual y al alma y del cuerpo, y una obra correctiva cuando dice, estás mal. Tengo que corregir en tu vida a través de esto. El amor de Cristo y entrega de sí mismo es el que santifica y purifica por el lavamiento del agua por la palabra, con un gran efecto para su iglesia, que Dios tenemos. Vamos a Tito 2:14 para que veamos qué es lo que está haciendo el Señor. Y dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros, se refiere a Jesucristo, para redimirnos de toda iniquidad. Hoy habló el hermano del libro de iniquidad. Y purificar, otra vez, para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Les dijimos algo muy importante. La palabra limpiar y la palabra purificar es la misma. La usan los traductores de una manera nada más para que usted pueda entender mejor el pasaje, pero es totalmente la misma, son a veces el mismo término y a veces son totalmente sinónimos. Ya lo vimos y esa palabra es agios, ¿sí? Ya lo vimos. Muy bien. Ahora vamos a seguir adelante, bendito sea el nombre del Señor. Nos limpia, nos purifica de iniquidad, como un pueblo propio, dice el Señor, que lo vuelve celoso de buenas obras. Ese es el problema, ¿verdad? Que a veces los cristianos nos proyectamos, decimos, bueno, no le puedo decir nada al hermanito, o dice el siervo, yo no le puedo decir nada porque yo ando haciendo lo mismo. Y nos proyectamos, ¿sí? Así me pasó con una hermana que yo amaba mucho y de repente su hija empezó a hacer cosas terribles y hasta le aplaudía y le decía, no, vas muy bien, hija. Y yo, ¿cómo? Va bien.
Eso no está bien. Se estaba proyectando. Entonces quiere decir que en su interior ella hubiera querido hacer eso, pero no lo pudo hacer por alguna razón. Y dice, pues ahora que lo haga mi hija. Qué terrible, ¿sí? Entonces, tengamos mucho cuidado en todo ello. El término purificar también se traduce como catasizo, que significa limpiar, hacer limpio, purificar. Son los dos, catarizo y agios, que ya vimos nosotros. Vamos ahora a Juan 15:2. Regresamos al Evangelio, que de ahí hemos sacado todos estos estudios, y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dios nuestro Padre poda, quita. Oh Señor, ahora sí siento que, pues ahora sí, como yo dije, me dejaste casi sin nada, me podaste totalmente, quitaste muchas cosas. A veces Dios dio, dijo Job, Dios quitó. Sea bendito el nombre de Dios. A veces decimos, ¿y por qué me quitó esto? Y el Señor dice, ¿ya pensaste bien cómo andabas caminando? ¿Ya pensaste bien qué estabas haciendo en el trabajo que tenías? Pues te lo quito porque eres mi hijo o eres mi hija. Y decimos, me quitó el sustento. Pues sí, pero la causa es tu iniquidad, es tu pecado, tu inmoralidad. Y Dios interviene y nos quita. Y nos quita es decir, nos poda. ¿Qué pasa? A mí me gusta mucho las flores, ¿sí? Y llega el momento, allá por el mes de noviembre, diciembre, en que el jardinero me dice, pues ya le voy a podar todas sus flores y todos. Tengo unas flores muy hermosas, ¿sí? Unas naranjas, unas coloraditas, tengo rosas chiquitas, rosas grandes, tengo azucenas de colores, tengo unas grandotas que parecen trompetas, que es rojas y otras blanco con morado, tengo lavandas, porque me gusta la lavanda, porque llegan los colibríes, no el chupamirto para la buena suerte, no, el colibrí, que llega ahí y llegan ahí, y tengo ahí unas dalias, que salen muchas, pero esos son como algunos cristianos muy delicadas, tienen un tallito, y en cuanto llueve algo, graniza, ¡pum! Pero muchas dalias, tengo azucenas y me gusta mucho, pero en noviembre, diciembre, pum, 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 no queda nada. Las dalias totalmente las tenemos que sacar, los camotes, los tubérculos, y guardarlos hasta el mes de marzo. Ahí los guardamos. ¿Cómo ve? La poda trae bendición. Hace muchos años el jardinero se pasó y tengo una azalea rosa que yo daba muchas, y la podó. Le dije, pues usted ya que le dejó puras varas, ya mire nomás cómo me la dejó. Está bien que pode, pero usted ya se pasó. Pero por fin que estuve orando por mi azalea rosa y blanco, y de repente empezaron a salir ramas y ramas y ramas y ramas y ramas. Yo oí dar ramilletes de azaleas rosas con blanco. Pero así cuando viene el mes de marzo, de abril, mire que se cae. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Bueno, estamos hablando de podar, ¿sí? Y el Señor dice que viene y poda y limpia para tener una iglesia fructífera. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pues te está dando una podada porque quiero que tengas más fruto. ¿Y cuál es el fruto que quiero que tengas? Pues tengas el fruto del Espíritu. Nada más te pido que te pasen en ti 9 cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque contra tales cosas no hay ley. Por eso te estoy dando una podada, porque algunas de tus ramas tendían a la carne. ¿Cuántos alaban al Señor y quieren seguir en esto que el Señor nos está dando? La palabra entonces se vuelve un parámetro, un valor divino para saber si mis caminos y mis pensamientos
mi conducta, mi comportamiento, mi modo de vivir, mi manera de vivir, están de acuerdo a la voluntad determinada por el Padre y nuestro parecer está de acuerdo a la mente de Cristo. Las Escrituras contienen su palabra y nos hacen sabios para salvación por la fe en Cristo Jesús. Recibimos la inspiración de Dios y nos enseñan, redarguyen, corrigen, instruyen en justicia para que como santos seamos perfectos. ¿De dónde sacamos esto? Abajito en el versículo 3 de Juan dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y completaríamos muy conocidos con segunda carta a Timoteo. Me acompaña, por favor. ¿Y por qué insistimos en que usted tenga hambre y suspire por la palabra de Dios, por los mandamientos? Segunda de Timoteo 3, 15 al 17 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, te enseña, para redarguir, te da unas como, ahora sí que como dicen, hermano, ¿usted quiere lavarnos el cerebro? No, yo no, te la lava la palabra, ¿sí? Para corregir, ¿sí? Para corregir, es decir, la vara de corrección del Señor, y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No somos salvos por obras o por buenas obras, pero Dios quiere que el cristiano haga buenas obras. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ahora, ¿qué es lo que veníamos hablando? ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios, como dice aquí, me enseña, me redarguye y me corrige? Nos hace conocer nuestros errores y librarnos de los que están ocultos. Cosas desde nuestra infancia, de nuestra niñez, de nuestra pubertad, de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, de nuestra madurez y aún de nuestra ancianidad. Nos despoja entonces de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso es lo que hace la palabra en sentido profiláctico y en sentido correctivo. Así es que vamos a recordar Hebreos 12:1 que dice de esta manera, y vamos hasta allá a Hebreos 12:1. Se me regresó la palabra del Señor. Lo bueno es que no se me regrese del corazón, se me quede ahí. Entonces, dice ahí, por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay muchas cosas que están siendo pesadas para nosotros y que es necesario entregar al Señor. Ya no andes cargando ese yugo que Dios no ha querido ponerte, porque el yugo del Señor es ligero y es fácil, pero lo que tú traes es una carga que, y el Señor quiere que te despojes de él. Y si esto también tiene que ver del pecado que te asedia, ¿sí? Pues tienes que decirle al Señor, ayúdame como hoy se estuvo haciendo y ministrando, para que entonces puedas correr con paciencia la carrera que tienes por delante. ¿Y cuál es la carrera? Que nosotros podamos decir, sí, al Señor, Señor, en lo poco he sido fiel, y el Señor me diga, en lo mucho te pondré. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver, 1 Corintios 5, 6 y 7. Vamos hasta allá, 1 Corintios 5, 6 y 7. Y dice la Escritura que vamos a aprender de cómo Dios opera esto. Y dice ahí, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, eso es lo que celebramos hace rato, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Yo he oído a muchos papás y mamás, déjalos, son jóvenes, déjalos, un poco de levadura, luego se le pasa. ¿Será? O uno mismo, decir, pues un poco de levadura, total, le doy lugar
y luego me arrepiento y luego me lo quito, y a veces que ya no te la quitas. Un poco de levadura leuda la masa. Entonces, aquí la levadura está dada como cuestión de obras de la carne y como cuestión de darle lugar al pecado, de darle lugar a las tinieblas. Tengamos mucho cuidado con ello, porque hoy hacemos, pues ¿qué tiene, verdad? Que hagamos aquí algunos talleres en la iglesia que tengan que ver con cosas que no tienen que ver con la palabra del Señor y que tienen que ver con cosas del arreglo femenino o del arreglo masculino. Tengamos mucho cuidado con ello, porque pues a lo mejor esto da lugar a un poco de levadura que le dé la masa y muchas otras cosas que yo pudiera citar. En el caso de esto, es tú el que tienes que saber que lo que se te está poniendo delante de tus ojos o que ha venido a tus oídos es levadura, y que no debieras de estar participando de ello. Hoy no estoy de acuerdo en que un joven o una señorita, por andar en los bares o en los antros, tenga que sufrir o el asesinato o las mujeres, la violación. Eso no estoy de acuerdo en todo ello, no es correcto. Pero mi pregunta es, ¿por qué dejaron que esa levadura los llevara a ese lugar? Hace poco dijeron que en un antro mataron a un adolescente. ¿Qué hacía un adolescente en un antro? ¿Sí? ¿Qué hace una muchachita a las 3 de la mañana caminando por un lugar solo? ¿Está correcto que alguien venga y la vea, que está vulnerable y entonces la viole y la asesine? No, no está correcto. No debiera de ser. Pero, ¿por qué esa poca levadura la dejó correr? La rebeldía, un poco de levadura, leuda toda la masa. Estoy poniendo algunos ejemplos muy críticos, pero esto puede pasar. Y nosotros decimos, pues es que son jóvenes, déjalos que le den un poco de hilacha, déjalos que la carne corra. Pues te puedes engarzar en eso, puede suceder algo que no sea grato, y después, pues ya no tenemos por qué, como dijimos ahí, por qué el hombre se lamenta delante de Dios. ¿Por qué se lamentan los hombres? Lamentense de su pecado. Muy bien, seguimos mirando la palabra del Señor. ¿Qué nos invita este versículo? A ser radicales con lo que contamina y corrompe o quien lo hace, o de las herencias de maldad de los padres que nos debemos de limpiar. Bendito sea el Señor. Entonces, de esa vieja levadura que venga de cualquier fuente, y de esta manera nosotros tengamos a bien mirar Primera de Pedro 1:13 al 20. Vamos a ver qué dice ahí. Primera de Pedro 1:13 al 20. Vamos hasta allá. Ya voy llegando. Y dice la Escritura, hablando de que, dice ahí, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que a veces el ejemplo de nuestros padres no está siendo correcto, y que hay herencias de maldad o de maldición que vienen por nuestros padres,
Pero eso no nos va a justificar. El Señor dice, si tú ya eres cristiano, tú ya fuiste rescatado. Tu padre era un soberbio, era un orgulloso, era un adúltero, era un borracho, era un drogo. Tú no. Tú ya conociste a Cristo. No hay justificación. ¿Qué sucede? Esto es muy importante, el perdón que haya en tu corazón, que perdones a tus padres si están cometiendo errores, si están haciendo cosas fuera del orden. Señor, yo quiero perdonarlos porque no debe, como vimos la vez pasada, de anidar ese pecado en tu corazón, si no vas a tener la misma conducta que él, finalmente, ¿sí? Hay veces que dicen, el padre murió de alcohólico, el hijo murió de alcohólico, pues también el abuelo murió de alcohólico, y el bisabuelo alcohólico, todos de alcohólicos. Y entonces, ¿Cristo no puede rescatar al alcohólico? ¿Cristo no puede rescatar al drogadicto? ¿Cristo no puede rescatar? Esta es una familia de adúlteros, ya es de herencia. ¿Por qué? Entonces, ¿dónde queda la sangre de Cristo? ¿No me puede limpiar de ese pecado? Bueno, muy bien, bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. ¿Sí? Entonces el Señor nos invita a purificar nuestras almas por la obediencia a la verdad. Aquí mismo en 1 de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Nuestra simiente ahora, según esta palabra, debe ser incorruptible por la palabra de Dios. Sí, como vimos, la palabra purificada aquí es agnizo, hacer limpio, nos hace limpio, nos santifica, ceremonial y moralmente nos purifica. Y este término nos lleva a que el Señor considere que nosotros somos justos y nos considera inocentes, modestos y perfectos, limpios, castos y puros. Bien, entonces hoy podríamos decir que el resumen de todo esto está en 2 de Corintios 7:1. Así que amados, puesto que tenemos, yo me lo sé de memoria, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero amado hermano, este es el resumen y a veces es lo que ha faltado, que no has querido leer el contexto. Y es el resumen del capítulo 6 de Corintios, versículos 13 al 18. ¿Y qué nos habla de Corintios 6, 2 de Corintios 6, de 13 a 18? Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Y mire, dice, ensánchate en esto, ponte firme. Y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hoy los padres están promoviendo, búscate una buena pareja, que tenga dinero, que esté guapo, que tenga una carrera. Pero el Señor dice, no te unas en yugo desigual con un incrédulo. ¿Con quien te vas a unir es crédulo o es incrédulo? Y si es incrédulo, dice el Señor, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y la comunión, la luz con la, y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión hay? Y estamos permitiendo todo eso porque pues es la moda. Porque pues yo ya quería que mi hijo y que mi hija se casaran. Que Dios tenga misericordia. Bueno, si los dos no andan en la luz y andan en tinieblas, pues están empatados, pues que se casen. Pero si uno es luz y otro es tinieblas, va a haber conflicto. Va a haber conflicto. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial significa lo inútil. ¿Y qué parte del creyente con el incrédulo? Así es que hay cosas que deben hacer. Hace un tiempo me dijo una persona en los negocios, me estoy asociando con tal persona. Le dije, es incrédulo y es malo, te va a ir mal. No, usted es muy exagerado. Bien. Y a los 3, 4 años se la hizo y le fue mal. Y cuando sucedió le dije al hermano, ¿no te lo dije? Y no es que yo sea profeta, es que le leí esta palabra. No te asocies, ¿sí? Con quien no debes asociarte. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Sí? Hoy a veces se nos hace fácil a nosotros participar de los ídolos. Yo no, ¿sí? Yo respeto lo que cada quien haga, pero yo no voy a participar de ello.
Hace mucho tiempo, hace ya muchos años, un sobrino mío que conocía de Cristo decidió irse a presentar delante de los ídolos porque pues se enamoró de la muchacha y me dijo, tío, estás invitado. ¿En dónde te vas a casar? En tal iglesia idolátrica. No voy, porque tú eres un traicionero y un infiel al Señor. Y yo no me voy a presentar con los ídolos, ni voy a ver que tú, siendo un hijo de luz, te vas a ir a arrodillar delante de los ídolos, porque detrás de los ídolos están los demonios. Indudablemente que la familia de mi hermano me criticó. ¿Sí? ¿Cómo es posible que no venga a la boda de su sobrino? No, porque mi sobrino se iba a arrodillar delante de los ídolos. ¿Dónde queda entonces nuestra radicalidad? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, hablaré y andaré entre ellos. ¿Qué dijimos? ¿Que Dios anda aquí hablando? ¿Habló Dios hoy? Sí. ¿Anduvo entre nosotros? Sí. ¿Sí? ¿Y seré su Dios? ¿Es tu Dios? Entonces, ¿por qué lo ofendes? ¿Te ofendes por lo que yo digo? ¿Sí? Y ellos serán mi pueblo. ¿Tú eres pueblo de Dios? Pues entonces aplícatela. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. O sea, ser radical. ¿Sí? Me dicen, tú ya no hablas con tal pariente. ¿Por qué voy a hablar con tal pariente si él niega que Cristo es el Señor? Yo no tengo por qué hablar con él. ¿Sí? Pero es que es tu sangre. Pues será mi sangre. Pero ya por ahí a lo mejor el chupacabras ya sacó mi sangre de esa parte. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Fíjate, tenemos un Dios bien celoso. ¿Y por qué no leen esto en las iglesias? ¿Por qué están permitiendo, sí, aún bodas entre hombres y mujeres y entre mujeres y hombres con hombres? Lo están permitiendo, eso no está bien. Y será para vosotros por Padre. ¿Dios es tu Padre? El Dios que yo tengo es un Dios vivo y verdadero. Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y ha sido exaltado Jesucristo hasta lo sumo. Y Dios lo ha dado por testimonio en los cielos, arriba, en la tierra y debajo de la tierra. Y para que toda rodilla se doble y declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mi Dios, mi Padre, está en los cielos, en la tierra y en los abismos y en todo lugar. Ese es mi Padre. ¿Y el tuyo? Pues entonces, dice... y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas. Y mire quién lo dice. Dice el Señor Todopoderoso. Oye, hasta yo tiemblo. Te lo dice el Todopoderoso. ¿Y tú te quieres enfrentar al Todopoderoso? Yo no. ¿Qué dirán todas esas almas a la hora que se enfrenten al Todopoderoso? Cuando vean toda la gloria y el poder del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este versículo es precioso, pero no deje de leer los anteriores como diciendo, estas son las condiciones y estas son las promesas, por eso mejor límpiate. Porque si no te la vas a ver con el Dios que es el Dios verdadero y vivo, y te la vas a ver con el Dios Todopoderoso, y te la vas a ver con el Padre, y vas a saber si tienes comunión conmigo o andas en las cosas inútiles. ¿De qué sirve, le dijo el Señor a aquel rico, ¿sí? ¿De qué sirve que ganares todo el mundo y perdieres su alma? Yo te digo, ¿qué recompensa muchos cristianos que están portándose como hipócritas y simpatizantes darán por su alma? ¿Qué recompensa darán? ¿Cuánto duramos en esta tierra? ¿Qué recompensa van a dar? No hay recompensa. La única manera de tener vida eterna es recibiendo a Jesucristo como el único suficiente Salvador y Señor. Y si no lo has hecho, hazlo hoy. Y si te has enfriado, pues caliéntate. Pues si estás tibio, pues quítate porque te van a vomitar. Y vas a apestar. Y el vómito huele muy feo. Muy bien. Vamos a terminar. Somos limpiados y purificados por la obra de Cristo Jesús. Primeramente por su sangre. Como leímos en Hebreos 9:14, no lo voy a leer, lo vi la vez pasada. Escuche el mensaje anterior.
Cuanto más la sangre de Jesucristo, el cual se entregó por el Espíritu Eterno, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que podáis servir al Dios vivo. Es hacerte apto espiritual, ceremonial, para que sirvas, le des adoración al Dios vivo. Limpiabas esas conciencias, ¿sí? Esa palabra es latreu y significa ministrar a Dios. Ministra tu vida a Dios. Rendir homenaje. ¿Rindes homenaje al Señor? ¿Rindes servicio? ¿Das culto? ¿Eres apto ceremonialmente y moralmente? Ahí la palabra limpiar es catarizo y habla en futuro. Es un limpiar que va a hacer desaparecer lo que a Dios no agrada. 1, limpiados por su sangre. 2, como ya vimos, limpiados por su palabra. 3, Santiago 4:8, eso sí lo voy a leer, estoy ya terminando, ¿sí? Santiago 4:8, me acompaña, por favor. Y dice ahí, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Te acercas? Hoy acércate a Dios. ¿Y qué va a pasar si tú te acercas a Dios? Él se va a acercar a ti. ¿Está Dios muy lejos? Pues acércate. ¿Quién eres tú para que le digas, si no te acercas Dios, yo no voy? Dice, Señor, ¿eres tú Dios o yo? Si yo soy Dios, ¿quién se tiene que acercar? Pues tú. Tú eres la creación, tú eres el hijo, tú eres la hija. Dice, acercaos a Dios y se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, esos son los hipócritas, purificad vuestros corazones. Para estar cerca de Dios y Él se acerque a nosotros como pecadores debemos y tenemos que limpiar nuestras manos. ¿Qué dice el Salmo 24, 3 y 4? ¿Quién subirá al monte santo? ¿Quién estará en lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas malas ni jurado con engaño. Tal es la generación de los que le buscan al Dios de Jacob, Selah. Léalo. Ahí está, yo me gusta aprenderme algunos versículos. Purificad pues vuestros corazones. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor en cuanto a ser bienaventurados? En Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Te hace entonces un bienaventurado. ¿Sí? Ya vimos que limpiados por su sangre, por su palabra, acercándonos, purificando nuestros corazones. En 1 de Juan 3, 2 al 3, la esperanza de ver y estar con el Señor Jesucristo nos motiva a estar limpios y puros para recibirlo. Queremos y decidimos ser puros y limpios como Él es. Es decir, estamos esperando la venida del Señor. No acabamos de celebrar ahorita la mesa y le dijimos al Señor, Maranata, ven Señor Jesús, pero ¿ya estás limpio? ¿Ya estás preparado? ¿Ya estás puro? ¿Seguro? Mira qué pasa cuando nosotros esperamos al Señor. 1 Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios y tú también. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía le falta. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel, fíjese bien esta parte, que tiene esta esperanza en Él, tienes la esperanza de que Cristo venga, yo sí. ¿Sí? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Señor, necesito purificarme, porque tú eres puro y ya vienes. Muy bien. Que como la esposa de Cristo, seamos dignos de ser vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente en las bodas del Cordero, como dijo nuestro hermano Eliud en en Apocalipsis 19, 7 y 8. Alegraos y gozaos, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, que es las acciones justas de los santos. Apréndaselo de memoria. Los siervos tenemos una misión con respecto a la iglesia local que nos ha sido asignada. ¿Y cuál es la misión? Y con esto quiero dar por terminado. ¿Cuál es la misión que Dios nos ha encargado a los siervos? Vea lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, versículos 1 y 2. Esta es la misión que debiera tener todo siervo de Dios, todo maestro de Biblia, todo pastor, todo apóstol, todo profeta,
todo evangelista, así, ¿verdad? Evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. Me faltó, ¿verdad? Profetas, sí. Dice 11, 1 y 2 de 2 de Corintios. Ojalá me toleráis, es un poco de locura. Sí, tolerar, me dice el hermano Eliud. Es que me van a tener que tolerar porque yo les estoy diciendo la verdad y se sienten regañados. No, es la palabra de Dios, nos corrige, nos enseña, nos redarguye. Porque os celo, ¿cómo? Con celo de Dios. Esto es parte de la misión de los siervos de Dios. Que los celemos con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo. No son varios, es uno solo. ¿Quién es el esposo? ¿De quién es la iglesia, la prometida? ¿Para quién ha sido pedida la iglesia? Para Cristo. ¿Quién es? El esposo es Jesucristo, es uno solo, no hay otro. Algunos dicen la Santa Muerte, no, eso es un diablo, es un demonio. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ese debiera ser. Celarlos con celo santo. Esta iglesia, parte de su visión y su misión es esa. Celarles con celo santo. Les damos palabra de Dios, les exhortamos, les amonestamos, les señalamos. A veces quizá les redarguimos, les corregimos, pero ¿cuál es el propósito? Que un día de estos el Señor me diga, mira, todas esas congregaciones que formaste y todos los que les hablaste y que escucharon la palabra de verdad y que escucharon, mira, aquí están conmigo en el cielo. ¿Sí? Y tú también. Tú fallaste en estas cosas, pero de panzazo pasaste. Pero mira, aquí están los demás. Esta es la obra que te encargué y tú fuiste celoso y dijiste, porque hay personas que han dicho, ¿y a poco usted cumple la palabra al 100%? No, yo ando trabajando conmigo. Yo espero que tú sigas trabajando y tratando de guardar la palabra del Señor y de la voluntad determinada. Pero, ¿quién se puede autojustificar? ¿Quién se puede declarar perfectamente santo y totalmente limpio? Yo no. Sí, yo le he dicho al Señor, ando por este mundo y mis pies se ensucian, mis ojos se ensucian, mis oídos se ensucian, mi boca se ensuciaba, ya no, pero también ayúdame, Señor. Te entrego mis sentidos, mi vista, mi oído, mi gusto, mi tacto y mi olfato. Mi vista para que mis ojos metan luz, mi oído para que oiga tu palabra, mi gusto para que guste el don inefable que es la salvación y la vida eterna, y el don del Espíritu Santo. La buena palabra de Dios, eso está todo en Hebreos 10, y en los bienes venideros. Y mi tacto para que sea poder que salga de mis manos y la gente sane y sea hechos milagros. Tu poder, tu gloria, tú lo haces, ¿sí? Y mi olfato para que yo sea emanador de un olor fragante delante de ti y también pueda percibir el olor fragante de tu presencia. Oremos. Padre, gracias por este mensaje. Gracias por esta palabra. Gracias por todo lo que tú nos has dado el día de hoy y que nos has enseñado cómo ser limpios y puros a través de muchos versículos y enseñándonos muchas cosas hoy que sean de bendición. En el nombre de Jesucristo, Señor, toma a tu pueblo y ayúdanos. El Señor es nuestro ayudador. No temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Todo aquel nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que esté en vosotros que el que está en el mundo. Te bendecimos, Señor, porque tú quieres un pueblo limpio, puro y victorioso. Señor, como siervos, lo celamos con celo santo, pero también declaramos que has redimido a ese pueblo purificándolo para ser un pueblo celoso de buenas obras. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero ministrar y quiero que usted esté ahí. Y si usted necesita
sanidad, como ya vimos hace rato, y tiene la fe. Yo también tengo fe con usted. Vamos a unir su fe y mi fe. La Escritura dice en Marcos 11, tened fe en Dios. Y si tuvieres fe del tamaño de un grano de mostaza y le dijeras a este monte, pásate a la mar, lo que digas, si no dudaréis lo que digas, será hecho. Orad pidiendo, creyendo que recibiréis y os vendrá. Hablamos de eso cuando hablamos de tener fe y hablamos de la oración pública y de la oración privada. Ambas valederas. Hoy vamos a tener una oración pública. Si usted necesita que Dios haga algo, sanidad del alma, sanidad del espíritu, por agotamiento, por lucha, o sanidad del cuerpo, póngase sobre sus pies, alce su mano derecha y reciba de Dios. Allí en ese lugar, si usted tiene fe, hoy el Espíritu Santo está muy intenso. María tenía pregunta y le dijo en la anunciación de la venida del Hijo del Altísimo, ¿cómo será esto, Señor? Y el ángel le contestó, el ángel Gabriel, el Espíritu vendrá sobre ti y te envolverá. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Dios Altísimo. No, Señor, no acabo de entender. Y entonces él le dijo que el Espíritu le iba a envolver y que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Y así lo dijo aquel padre preocupado. Al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Recibe un aumento de fe. Padre, en el nombre de Jesucristo yo alzo mi mano. Señor, hay enfermedades, hay achaques, hay dolencias, hay enfermedades que vienen por contagio temporales. Hay enfermedades, Señor, terminales. Hay enfermedades, Señor, que vienen por causa de la edad. Padre, en el nombre de Jesucristo, toda enfermedad caiga, sea sanada en el nombre de Jesús. Y tu Espíritu Santo que está aquí nos envuelva y el poder del Altísimo venga, porque para ti no hay nada imposible. Pero esa unción, Señor, que está sobre ti, Señor Jesucristo, en esta hora también sane al corazón quebrantado, al espíritu quebrantado y contrito y humillado. Liberta, Señor, en el nombre de Jesucristo. Pone libertad a los cautivos y da apertura de cárcel a los oprimidos. Que la unción del Santo corra por la fe en el nombre de Jesucristo. Corra ríos de sanidad interna y externa. Limpia lo interno y limpia lo externo. Oh Señor, como aprendimos la vez pasada, y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Cúmplase tu palabra ahora. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos pues a despedirnos como acostumbramos aquí. Para los que no están acostumbrados, número 6, 24, vamos a buscarlo. ¿Sí? Números 6, 24 al 27. El 27 me toca a mí. Como dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré el nombre de Jesucristo sobre los hijos de Dios que están aquí, y yo los bendeciré en el nombre de Jesús. Ahora los encomiendo para toda esta semana, para el resto de este domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, para prepararnos en el próximo día de alabanza y adoración. Tú bendiga sus actividades, todas sus actividades, su entrar y salir, su canasta y artesa de amasar, su trabajo, sus estudios, a los que están ya iniciando estudios, los jóvenes y señoritas. Ahora, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de los que son tus hijos. En el nombre de Jesucristo,
y guarda nuestro depósito para el día postrero, que no perdamos de ninguna manera la salvación de nuestra alma y alcancemos la vida eterna y la resurrección primera, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden saludarse unos a otros.